¿Por qué cuando se muere un artista el sentimiento es parecido a la muerte de un ser querido, como las muertes de Ozzy Osbourne, Johnny Cash, John Lennon? Porque con esos artistas creas un vínculo emocional. Con los artistas y con los deportistas, con la gente famosa, con la gente que te transmite emociones, y aquí es igual John Lennon que Lionel Messi. Esa gente te evoca emociones. Cada vez que los ves, sabes que vas a vivir emociones determinadas. Ver jugar a Messi, ver jugar a Roberto Carlos, que juega en el Madrid, que yo soy antimadridista, pero Roberto Carlos era impresionante verlo jugar. Cuando ves jugar a Larry Bird, a Magic Johnson, a Shaquille O'Neal, a Kobe Bryant, a Michael Jordan. O hoy en día, cuando ves jugar a Caitlin Clark, o ves jugar a Sabrina Ionescu, o ves jugar a Kelsey Mitchell, o ves jugar a Brianna Stewart, te emocionan, como te emocionan los cantantes, los poetas, los actores, los escritores, los escultores, los pintores. Entonces estableces un vínculo emocional con ellos. No son solo personas como el carnicero que te da la carne, o como el de la pizzería que te prepara la pizza, ¿no? Eh, Son personas que han tocado fibras internas tuyas de tu subjetividad, que es muy difícil de explicar, pero por lo cual los valoras más que a otras personas, lógicamente. Es como de todos los perros del mundo, el que más quieres es al tuyo. Y de todos los hijos del mundo, pues querer mucho a los niños, pero los que más quieres es a los tuyos. Quieres a quienes te han hecho emocionarte muchísimo. El caso de los que mencionas, Ozzy Osbourne. Yo no soy tan fan de Black Sabbath, sin embargo, evidentemente, por Paranoid, hombre, es una obra clave, ¿no? De la historia del rock. Johnny Cash, que es un hombre que tiene muchísimos significados, incluso sociales y políticos. Eh, el hombre de negro, ¿por qué se viste de negro mientras hay injusticia? Joder, Man in Black es una de las canciones esenciales de lo que ocurre en el mundo en los años 60, 70. John Lennon, Imagine, etcétera. Entonces, es eso simple y sencillamente. Te han causado emociones, tú respondes con emociones. ¿Cómo respondes ante quien te hace, te genera una gran felicidad o incluso una gran tristeza? Quien te toca las fibras emocionales reaccionas devolviéndole exactamente lo mismo, ¿no? Aplaudiéndole, gritando, silbando, yendo a sus conciertos y cantando las canciones con ellos o ellas. Me parece lo más normal, me parece tan profundamente humano eso además. No creo que haya algo similar en el resto del mundo animal, quizás me equivoque, pero no creo que haya otra cosa similar a esa enorme capacidad que tiene alguien de emocionarte y de evocar que tú reacciones emocionalmente de vuelta hacia ellos, ¿no? Y te puede pasar con gente que ya murió. Cuando piensas en Bach, cuando piensas en Beethoven, y piensas quiénes fueron y lo que te dan cada vez que oyes su música, te emocionas y los quieres. Y cuando se muere alguien que quieres, se siente feo.